Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos y en esta ocasión vamos a hablar sobre las clases y los identificadores únicos en HTML, ¿ok? Entonces, mi nombre es Brian Comino, soy desarrollador web ya hace 5 años y pues sin más, vamos a pasar al código. Y bien, pues ya nos encontramos en nuestro editor de código, ya tenemos el documento HTML preparado para agilizar el proceso, solamente que por ahora vamos a obviar estas dos líneas de código que las voy a utilizar para explicarles parte de lo que son los ID, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre las clases y los ID, los identificadores únicos. Entonces vamos a empezar con las clases. Las clases nosotros las utilizamos para apuntar a un elemento o alguna etiqueta en específico. Y también podemos apuntar a varias etiquetas al mismo tiempo, ya vamos a ver. Entonces vamos a escribir un par de líneas de código para que se haga más fácil de entender. Escribimos un párrafo, ok, un párrafo cualquiera. Y pues por ahora tenemos un párrafo en blanco, ok, fácil, limpio. Entonces, ¿cómo vamos a escribir una clase? Hay un atributo que es el atributo class y dentro de este atributo class nosotros vamos a especificar el nombre de la clase. Entonces, en el atributo class escribimos, por ejemplo, ustedes pueden especificar el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Solamente que yo les voy a dar como recomendación propia un tips y es que siempre utilicen nombres fáciles, sencillos de identificar y que no lleven caracteres de español como la ñ, el acento o traten de usar minúsculas, ¿ok? Son recomendaciones. Por ejemplo, yo puedo escribir acá párrafo. ¿Okay? Y algo muy importante y que tienen que saber es que no vayan a separar cuando van a escribir una clase, un nombre de una clase, no lo separen. Por ejemplo, esto sería mala práctica. Párrafo para editar. ¿Okay? Esto es totalmente malo porque acá yo no estaría especificando una sola clase, estoy especificando 3 clases. ¿Okay? Al yo separar una clase, al yo separar 2 palabras, ya eso el navegador lo reconoce o nuestro editor de código como 3 clases diferentes. Entonces, si ustedes quieren poner 2 palabras o 3, háganlo con cosas que junten la frase. Por ejemplo, acá yo lo hago con piso abajo. ¿Ok? Fíjense que ya acá es una sola palabra. Entonces, obviamente esto no es muy recomendable tampoco hacerlo tan largo. Siempre hagan palabras sencillas para especificar el nombre de un párrafo. Entonces, le ponemos párrafo solamente y pues por ahora no pasa nada, absolutamente nada, porque yo solamente estoy identificando o agregando un párrafo o una clase a este párrafo. Ahora es que viene lo bueno. Los párrafos generalmente se utilizan para dar estilos, ¿ok? Con CSS, que ya más adelante vamos a ver un curso de CSS, o en JavaScript para apuntar a un elemento y pues crear funciones, por ejemplo. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo fácil, no se asusten si no entienden muy bien los siguientes, porque vamos a explicar a aplicar un poco de CSS en nuestro código. Pero es solamente para que vean el uso de las clases, ¿okay? No lo voy a hacer en un archivo aparte, sino acá mismo para hacerlo rápido y vamos a especificar la etiqueta style, ¿ok? Y dentro de la etiqueta style yo voy a llamar esta clase. ¿Cómo lo hago? Punto y especifico exactamente el mismo nombre que le puse a la clase, ¿ok? No pueden ponerlo diferente porque no va a funcionar, ni siquiera cambiando, perdón, ni siquiera cambiando. ¿Qué pasa aquí? Ok. Ni siquiera cambien una letra, porque si yo acá pongo mayúscula, ya esto no sería la misma clase que esta. Siempre exactamente igual todo. Entonces acá, y miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo cambiarle el color. Por ejemplo, pongo un red. Y ahora cuando yo vea en el navegador los cambios, fíjense que ya el párrafo tiene otro color. ¿Ok? Entonces eso lo hicimos a través de la clase. Otra cosa muy peculiar de las clases es que podemos usar la misma clase para 2 elementos diferentes. Por lo menos, por ejemplo, yo puedo agregar un h2 y a h2 le voy a agregar la misma clase. ¿Ok? Perdón. Guardo los cambios y fíjense una cosa. Fíjense que ahora, cuando yo voy al navegador, ambos tienen el color rojo, tanto el párrafo como el titular. ¿Ok?
¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos comparten la misma clase. Entonces, eso es otra de las cosas que se puede hacer con las clases. Ustedes pueden usar una misma clase en dos elementos diferentes. Como también podemos usar más de una clase en un elemento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan que les dije justo antes que si yo creaba una palabra separada de la primera ya no sería la misma clase y pues sería mala práctica? Pues eso es mientras que quieran crear una sola clase, Pero si quieren crear múltiples clases, por ejemplo, y bien, pues ya estamos en nuestro documento HTML con la estructura preparada. Solamente tenemos dos líneas de código acá comentadas que por ahora las vamos a obviar. Las vamos a ver justo en unos minutos cuando entremos en lo que son los ID, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre las clases y los ID. Pero vamos a comenzar con las clases. Entonces, básicamente las clases se utilizan cuando queremos apuntar a un elemento o a una etiqueta, ¿ok? ¿Y para qué es útil esto? Ya lo vamos a ver. Primero vamos a crear la sintaxis por primera vez de una clase en este video. Entonces, creamos un párrafo cualquiera, ¿ok? Y le vamos a especificar una clase. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el atributo class. El nombre de la clase ustedes pueden ponerle el que ustedes quieran, pero yo les recomiendo como recomendación propia y como buena práctica, no utilicen caracteres de español como la ñ, como el acento, porque eso puede interferir, ¿ok? A la hora de leer el código y además, como les dije, no es buena práctica. Otra cosa importante es que siempre una misma clase no pueden separar dos palabras en una misma clase. ¿Por qué? Porque ya el editor de código y el navegador lo van a reconocer como dos clases diferentes. Entonces, si ustedes quieren especificar dos palabras en una misma, que lo identifique como una misma clase, pues usen un piso abajo, un slash, ¿ok? Algo así. Entonces empecemos. Ponemos el nombre de la clase, ustedes pueden poner el que quieran, pero traten de poner un nombre simple. Pongo párrafo, ¿ok? Y lo que les decía, si yo quiero poner una palabra secundaria, puedo poner un piso y pongo cualquier cosa. Guardo los cambios, por sí solo no pasa nada. Fíjense que no hay cambios acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a mostrar algo que tiene que ver con CSS. Obviamente esto no es un curso de CSS. Más adelante voy a compartir con ustedes un curso de CSS. Pero quiero que entiendan cómo se usa. Porque básicamente para eso es que se usan las clases. Para apuntar a un elemento y cambiar su estilo con CSS. O crear acciones con JavaScript. Que también compartiré un curso más adelante. Entonces vamos a hacer cambios con CSS. Okay, lo voy a hacer en el mismo documento HTML para hacer la explicación rápida. Y dentro de la etiqueta style yo voy a llamar esa clase. ¿Cómo lo hago? Pues cuando llamamos una clase dentro de un estilo, lo primero que tenemos que poner es un punto y después el nombre de la clase. Ponemos párrafo, piso, perdón, cambio. ¿Okay? Entonces, llaves, y dentro de esta llave vamos a poner el estilo que queremos darle. Vamos a, en este caso, cambiar el color. Entonces fíjense que ahora cuando yo voy al navegador, ahora sí hubo un cambio. Ahora se cambió el color de ese párrafo y eso lo hicimos por medio de la clase. Nombramos la clase y la llamamos desde un estilo con el mismo nombre. Si yo cambio esta letra por una mayúscula, ya esto es otra clase totalmente diferente. Y como acá no hay ninguna clase nombrada con una P mayúscula al principio, párrafo, piso, cambio, fíjense que ya el estilo que le había agregado a esto se fue, porque ya no es la misma clase. Si lo regreso a la misma letra, funciona de nuevo. Otra cosa que podemos hacer con las clases es que podemos apuntar a dos elementos con una misma clase. Por ejemplo, yo pongo un H2 acá y voy a usar la misma clase. Cambio. Y fíjense que cuando yo guardo los cambios y voy al navegador, perdón, no he especificado nada acá. Un titular. Ok. Fíjense que cuando yo voy al navegador, ahora ambos elementos tienen el mismo color. ¿Por qué? Porque comparten la misma clase. Otra cosa que yo puedo hacer con las clases es que puedo especificar más de una clase a un mismo elemento. Por ejemplo, vamos a crear 3 párrafos para hacerlo más fácil de entender.
2, 3. Soy párrafo 1. A este le vamos a poner soy párrafo 2. Y a este le ponemos 3. Entonces, fíjense una cosa. ¿Okay? Tenemos 3 párrafos con los mismos colores. Pero imagínense que yo quiero darle un estilo a uno de los 3 párrafos, pero solamente a uno. ¿Okay? No quiero dárselo a los 3. En ese caso, yo voy a agregar una clase adicional separándolo para que no pertenezca a la misma clase. Por ejemplo, a este, al segundo. Y le voy a poner estilo 2. El nombre que ustedes quieran. Entonces yo voy a llamar esa clase desde mis estilos CSS. Punto, recuérdense del punto. Y voy a poner estilo 2. Entre llaves pongo el estilo. Entonces fíjense que por ahora no ha pasado nada. Los 3 párrafos están igual. Yo voy a cambiar el tamaño de uno de los 3 párrafos. El que le puse la segunda clase. Pongo acá font size. Voy a ponerle 30 píxeles. Y fíjense ahora cuando guardo los cambios y voy al navegador. Fíjense que ahora solamente el segundo párrafo tiene un tamaño diferente. ¿Por qué? Porque él tiene una segunda clase que no la tienen los otros. No pertenece a la misma clase porque está separada. Entonces eso es otro uso que le podemos dar a las clases. Podemos tanto usar la misma clase para varios elementos como usar una clase para un único elemento. Y podemos usar 2 o más clases en un mismo elemento, ¿ok? Entonces ahora vamos con los identificadores únicos o los ID, ¿ok? Entonces vamos a borrar esto para hacer el comienzo de una vez. Y vamos a hacer un H2 que diga otra vez esto es un titular. Entonces, fíjense que los identificadores únicos se agregan con el atributo ID. ¿Okay? Y dentro el nombre del identificador, igualmente yo puedo crear el que yo quiera, el que ustedes quieran le pueden poner, pero también les doy las mismas recomendaciones que antes. No usen caracteres de español y pongan palabras simples. Si van a usar pegar 2 palabras, háganlo con un unidor de palabras, algo así. Entonces vamos a especificar un ID único, vamos a ponerle único, algo simple. Ok, entonces con esto yo también puedo darle estilo o puedo agregar código JavaScript. En este caso vamos a agregar estilo. ¿Y cómo lo hacemos? Es más o menos igual, solamente que para llamar un identificador único desde un archivo de estilo o desde una línea de código de estilo, tenemos que hacerlo, en vez de punto al principio, lo vamos a hacer con numeral. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto mejor. Ponemos numeral y ponemos el mismo nombre que pusimos en el identificador único, si no, no funciona. Único, y entre las llaves pues le damos el estilo. Espera un momento. Ok, ahora sí. Ponemos aquí igual color, vamos a ponerle esta vez blue, azul, y pues fíjense que ahora tenemos el H2 está en azul. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le dimos estilo a través del identificador. Entonces, ustedes se preguntarán, pero si hace lo mismo que una clase, ¿para qué se usa el identificador único? Pues la diferencia entre una clase y un ID es que el ID, como la palabra lo dice, es un identificador único. Es importante no repetir el mismo ID en otro elemento, ¿ok? Si yo agarro acá, hago un H2 o H3 y le pongo o un párrafo, cualquier otro elemento, aunque no sea el mismo elemento, pero pongo el mismo identificador, eso está fatal. ¿Ok? Porque el ID es un identificador único. Y un ejemplo bastante útil de un identificador un identificador único lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a eliminar esto para mostrarles el ejemplo. Y pues ahora sí vamos a quitar el comentario de estas 2 líneas de código que son una instalación rápida a lo que sería Bootstrap. ¿Ok? Si no conocen Bootstrap, yo también compartiré con ustedes más adelante es un curso de Bootstrap. Y yo por acá ya tenía listo, preparado unas líneas de código que se acerca o se aproxima más a la realidad en cuanto de cómo van a usar los identificadores únicos. ¿Ok? Entonces vamos a organizar un poco esto rápido para la explicación. Y aquí lo tenemos. Entonces guardamos los cambios, vamos al navegador, refrescamos y fíjense lo que tenemos. Tenemos una especie de menú, algo parecido a un menú, y pues tenemos varias secciones acá. Ok. Cuando ustedes vean las páginas, pues por supuesto no van a ver secciones así, pues van a ver secciones más claras, imágenes, formularios, etcétera. Entonces, lo que yo quiero que tengan
en cuenta es cómo vamos a utilizar un identificador único acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Imagínense que en esta página yo quiero ir a una de las últimas secciones, por ejemplo, a la 3, a esta que está acá, que dice sección 3. Pues yo tendría que hacer scroll, y en una página que es bastante larga, es medio tedioso tener que estar bajando siempre, si no tenemos un atajo, y pues con el identificador único lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a asignar el ID en donde queremos que trabaje, y en este caso sería la sección 3. La buscamos, aquí está. Aquí agregamos un identificador único y le ponemos sec3, el nombre que ustedes quieran, recuerden. Guardamos cambios y pues por sí solo no hace nada, pero si yo me vengo al inicio y digo que acá en el href de cual ustedes quieran, pero vamos a agarrar este de sección 3, le ponemos el numeral, ¿ok? Y le ponemos el mismo nombre del identificador que utilizamos antes, el sec3. Vamos a ver si está igual, vamos a rectificar, sí. Ok, entonces guardamos cambio, vamos al navegador y fíjense que ahora, miren lo que pasa ahora. Anteriormente yo tenía que hacer scroll para llegar a la sección 3, pero si ahora yo hago clic en donde yo hice el cambio en mi código, fíjense como navega por sí solo sin yo tener que hacer scroll hasta la sección 3. Ok, vamos a ver otra vez el mismo ejemplo con otra sección. Vamos ahora a esta que dice 4. Ponemos un identificador único acá. Ponemos C4 y pues yo vengo acá, por ejemplo aquí pongo el numeral y pongo C4, guardo cambios, voy al navegador y pues ahora yo llamo por ejemplo al C4 también, y fíjense como ahora navega hasta la sección 4 de una vez. Entonces para eso son bastante útiles también los identificadores únicos, para movernos rápidamente a una sección de una página, ¿okay? Entonces, otra utilidad de los identificadores únicos es cuando ya pasemos a lo que es JavaScript, ¿ok? Para apuntar a un elemento y pues crear funciones o realizar funciones por medio de ese identificador único. Entonces, bien, creo que ya con esto les quedó claro lo que son los identificadores únicos, los ID y las clases, ¿ok? Y pues sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, dejen un like y activen la campanita para que no se pierdan del contenido que comparto día tras día para ustedes. Y pues una cosa más, no es obligado, solamente los invito a que dejen un comentario si tienen alguna duda, alguna sugerencia. Realmente si hay algo que creen que no entendieron o algo adicional que quieran saber, comenten, no se queden con la duda, que yo trataré de responder a la brevedad posible. Y pues nos vemos en un próximo capítulo del curso de HTML. Hasta la próxima.